Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones en esta hermosa mañana. Quiero compartir con ustedes el devocional de hoy que se encuentra en Isaías capítulo 10. Vamos a estar orando para que el Señor sea el que nos dirija y nos ayude en esta palabra, en este pasaje. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, buscando tu rostro. En esta mañana necesitando, Señor, de ti cada día, Padre. Dios mío, glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender qué es lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Enséñanos, Señor, mi Dios amado, que podamos comprender tu palabra para poder poner en práctica, Señor, lo que vamos aprendiendo, Dios. Te damos gracias, Señor maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10 y dice: ay de los que dictan leyes injustas y emiten decretos opresivos. Con ellos evitan la defensa de los pobres y les niegan la justicia a los afligidos de mi pueblo. Despojan a las viudas y les roban a los huérfanos. ¿Y qué van a hacer en el día del castigo? Y cuando vengan de lejos la destrucción, ¿a quién recurrirán para que les ayude? ¿En dónde dejarán sus riquezas? Sin mí se doblarán entre los presos y caerán entre los muertos. Pero ni así cesará su furor. Su mano aún seguirá extendida. Dice: ay, Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Voy a mandarla contra una nación impía, voy a enviarla contra el pueblo que ha provocado mi ira, para que le arrebate sus riquezas y los despoje de todo, y los deje por los suelos, para que los pisoteen como a lodo. Ese pueblo no lo piensa así, ni en su corazón se imagina esto, más bien piensa en desarraigar y destruir no pocas naciones, pues dice: ¿acaso no son reyes todos mis príncipes? ¿Acaso no son Calno como Carquemis, Hamar como Arfat y Samaria como Damasco? Así como mi mano halló los reinos de los ídolos, cuyas imágenes eran más que las de Jerusalén y de Samaria, ¿no haré con Jerusalén y con sus ídolos lo mismo que hice con Samaria y con sus ídolos? Pero después de que el Señor haya acabado de hacer todo esto en el monte de Sión y en Jerusalén, Él habrá de castigar al soberbio fruto del corazón del rey Asiria y el brillo de sus altivos ojos. Porque Él dijo: esto lo he hecho con el poder de mi mano y con mi sabiduría, porque soy muy inteligente. A los pueblos les quité sus territorios y saqué sus tesoros, y como un valiente derroqué a los que reinaban. Mi mano halló la riqueza de los pueblos, como quien halla un nido, como quien recoge los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra, sin que nadie aleteara ni abriera la boca y graznara. Qué duras palabras, ¿verdad, mis amados hermanos? Qué duro, qué difícil. El pueblo de Israel, el pueblo del Señor, se había apartado de Él. Aquel pueblo que Dios hizo tantas misericordias, que Dios hizo tantas cosas para salvarlo, para liberarlo de la esclavitud y todas aquellas cosas. Ahora le estaba dando la espalda, y sabe que cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros dejamos de agradar a nuestro Dios, cuando no lo vemos como lo que es Él, no queremos agradarle. Eso es todo. Cuando nosotros dejamos de ver a Dios como lo que es Él, que Él es nuestro Dios, no queremos agradarle, simplemente caminamos por nuestra cuenta. Cuando nosotros nos apartamos del Señor en nuestro corazón, porque muchas veces usted ve personas que usted los ve que pues también usted lo ve con la Biblia, usted lo ve todo se ve normal, pero en su corazón han dejado al Señor. No hay amor, ya no hay perdón, ya no hay el sentir de que, bueno, si le he hecho algo a alguien,
voy a pedir perdón, voy a restituir al agraviado, voy a acordarme de aquel que necesita. No está ese corazón. Entonces ahí es donde vienen las injusticias, ahí es donde no nos importa qué hacemos, qué le pasa a las personas, qué situación está pasando. No hay esa sensibilidad. Y el pueblo de Israel había caído en la injusticia de hacer decretos y todo que fuera a favor de ellos y desfavoreciera al más débil, al más pobre. Y el Señor, algo que a Él no le gusta para nada, son las injusticias. Usted ve cómo los amalecitas venían con injusticia y atacaban al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Ya cuando estaban en el desierto, cómo los atacaban a los que estaban de último, los que estaban quedando porque eran los que eran más débiles. A ellos entonces los atacaban. Y eso al Señor no le gusta. No le gusta la injusticia. Vemos una persona que está más débil. Si usted está más fuerte, ayude a esa persona. Ayúdele usted que puede. ¿Verdad? Hacían injusticia. Hay personas que de pronto están afligidas, tienen sus problemas, sus situaciones, y una palabra suya le puede alentar. Una sonrisa. Pero a veces pues el no estar en la presencia del Señor constantemente, no buscarle constantemente, hace que la carne se eleve. Y hay personas que de pronto están en sus problemas, tienen alguna preocupación en su mente y pasó de largo, no lo vio, no le saludó, y usted de pronto, ay, que ese es un orgulloso, pasé al lado de él y no me saludó, y empiezan a insultarlo y ¿verdad? Porque la persona pues en su tribulación ni siquiera miró, o estaba mirando pero ni siquiera estaba mirando a la persona, estaba tribulado. Y que nosotros cuando estamos en la presencia del Señor constantemente aprendemos algo, y es a justificar. Amén. Es a justificar. ¿Cómo así? Pues que de pronto alguien tiene una reacción que a usted no le agradó, pero usted sabe pensar que pues esa persona en qué problema está, ¿verdad? Y de pronto pues su respuesta viene a calmar un problema, porque usted pudo entender, bueno, de pronto la persona no está en su mejor día, está en una situación dura, así que el mundo está así. De pronto alguien le ofendió y usted quiere vengarse y quiere hacerle algo, que a esa persona le pase algo malo. Injusticia, porque no sabemos qué es lo que está pasando la persona. Era algo triste lo que estaba pasando en ese pueblo. Habían robos, habían tantas cosas, y ellos pensaban que no les iba a pasar nada. Y así pasa muchas veces, cuando uno anda en injusticias, cuando uno de pronto pues por dejar las prácticas espirituales cae uno en envidia, y de pronto uno quiere lo del hermano y uno quiere robarlo. Qué horrible, ¿verdad? Pero se da. ¿Por qué? Porque al dejar al Señor, el enemigo toma ventaja y viene, y usted se llena de rencor, de venganza y toda esa cuestión, y termina haciéndole daño a la persona a la que en algún momento usted pudo haber ganado para Cristo, o yo pude haber ganado para Cristo. Entonces, este pueblo estaba haciendo tantas cosas que de pronto pensaban, bueno, no les va a pasar nada. Hacen y nada les pasa. Pero el profeta les dice, ¿y qué van a hacer cuando venga el castigo? O sea, todo tiene consecuencia. Todo tiene consecuencia. Todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, todo trae consecuencias. Lamentablemente, las consecuencias que venían para este pueblo eran consecuencias duras a causa de sus injusticias. Habían abandonado a las viudas, habían dejado al huérfano, no estaban ayudándose mutuamente, estaban destruyéndose.
Y el Señor tiene que levantar un pueblo para que les dé su sacudón. A veces nosotros no sabemos que aquella persona que nos hace guerra, Dios es el que lo ha usado como instrumento para que nos pongamos nosotros las pilas, ¿verdad? Nos levantemos a orar constantemente, para que reconozcamos a Dios y que sin Él no podemos, ¿verdad? Para que nos acomodemos y dejemos la carne y crezcamos, para que muramos todos los días y entendamos que no tenemos nada, que todo es de Él. Y aquí estaba el rey de Asiria, creyéndose que él estaba haciendo los despojos, los destrozos, estaba haciendo lo que quería con ese pueblo porque él era el rey. Él se estaba creyendo eso. Y a veces las personas que están en una posición como la de él, ¿verdad? Piensan que están siendo favorecidos y no, es que son un instrumento y no se dan cuenta. Por eso usted, cuando alguien le critica, cuando alguien le habla fuerte, cuando usted medite para ver qué es lo que está pasando, puede ser que hayan cosas que corregir, ¿verdad? Pueden ser que haya cosas que corregir y el Señor en su misericordia nos sacude para que nos pongamos las pilas, ¿verdad? Para que nos levantemos, para que nos acomodemos. El Señor nos corrige, nos acomoda para que nosotros, si nos habíamos torcido, si nos habíamos desviado, busquemos el camino. Busquemos el camino. Entonces, este rey de Asiria, había en él altivez y el Señor dice, espérate, déjalo que yo voy a hacer lo que quiero hacer, pero en su momento lo voy a poner en su lugar. ¿Sí? Que nosotros seamos, ¿verdad? Corregidos por el Señor cuando nosotros necesitemos esa corrección, pero que no seamos ese instrumento que el Señor use para, ¿verdad? Sino que nosotros nos examinemos y veamos si hemos dejado a Dios, nos examinemos si hemos dejado la oración, no nos pase como ese pueblo. Y dice, ¿puede el hacha sentirse mayor que quien corta con ella? ¿Creerá la sierra que es más que el que la mueve? ¿Cómo podría el báculo levantar al que lo lleva? ¿Cómo levantará el bastón a quien no es madera? Por eso Dios, el Señor de los ejércitos, hará que los robustos se vuelvan débiles, y bajo su poder encenderá una hoguera y arderá como fuego. La luz de Israel será un fuego y su santo será una llama, que en un día consumirá por completo sus cardos y sus espinos. Consumirá totalmente el esplendor de su bosque y de su fértil campo, su alma y cuerpo, y quedará como un bandadero derrotado. En sus bosques quedarán tan pocos árboles que hasta un niño los podrá contar. Cuando llegue ese día, sucederá que los sobrevivientes de Israel y de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. El remanente volverá, sí, el remanente de Jacob se volverá al Dios fuerte. ¿Se dan cuenta? La corrección, el juicio, a veces Dios por amor nos tiene que hablar por juicio. Y duele, y se sufre, ¿verdad? Pero ¿es para qué? Para que nos volvamos al camino correcto. Amén. Entonces estamos en tiempos peligrosos donde necesitamos buscar más del Señor. Porque si usted se mantiene así, usted va a ser parte de ese remanente. Usted va a ser parte de ese remanente. En Romanos 9:27 habla de esto, de lo que estaba hablando, de las palabras que estaba dando el profeta Isaías. Y allá en Romanos se menciona que así como la arena del mar era el pueblo de Israel, pero no todos se salvarían. Solo el remanente. Solo un remanente quedaría. Solo pocos. Entonces, estamos en tiempos en donde va a quedar un remanente. Donde va a haber un remanente y ese es el que se va a salvar. ¿Será usted uno de ellos? Que sí, ¿verdad? Que nosotros busquemos tanto del Señor, que su amor nos inunde en medio de tanta maldad,
en medio de todo lo que se mueve en este mundo. Un mundo donde está el consumismo en todo su apogeo, donde se ha dejado a Dios y no se le ve como lo que Él es, donde la injusticia impera, porque ciertamente la injusticia impera muchas veces. Entonces, que nosotros pues podamos vernos en el espejo de este pueblo y de todo lo que le ha pasado y buscar sinceramente a Dios de todo corazón. Amén. Y dice Israel, si tu pueblo llega a ser como la arena del mar, que vuelve a él, la destrucción acordada rebosará de justicia, porque Dios, el Señor de los ejércitos, llevará a cabo en medio de la tierra la destrucción que ya ha sido decidida. Por tanto, así dice Dios, el Señor de los ejércitos. Pueblo mío, que habitas en Sión, no tengas miedo de Asiria. Podrá herirte con su cetro y levantar contra ti su báculo como lo hizo Egipto. Pero dentro de poco tiempo se acabará mi furor contra ti y mi enojo lo destruirá. Yo, el Señor de los ejércitos, levantaré contra él un látigo, como cuando herí de muerte a Madián en la peña de Ored. Levantaré mi báculo sobre el mar, como lo hice en el camino de Egipto. Cuando llegue ese día, la carga de Asiria será quitada de tu hombro, de tu cerviz, se quitará su yugo y éste se pudrirá por tu robustez. ¡Qué tremendo! Ha llegado hasta Yat, ha cruzado hasta Migrón. En Micmas cuenta su ejército. Han cruzado el vado, pasan la noche en Jeba, tiembla Ramá y Gabá, de Saúl huye. Sí, porque lo que está mencionando es la ruta que tomarían los invasores asirios al tratar de saquear a Jerusalén. Y dice, grita a voz en cuello, hija de Galín, haz que se oiga hasta Lais, pobrecilla Anatot. Matmena se alborota, los habitantes de Huebín huyen. Viene aún el día en que plantará su pie en Nob, levantará la mano contra el monte de la hija de Sión, contra el collado de Jerusalén. Pero Dios, el Señor de los ejércitos, descargará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán talados, y las alturas serán humilladas. Con un hacha derribará la espesura del bosque, y el Líbano caerá con gran estruendo. Porque hay esperanza, no será para siempre. Si este pueblo se arrepentía, el Señor lo iba a restaurar. El Señor le está diciendo que su ira no iba a ser para siempre, que su destrucción no iba a ser para siempre. El Señor está dándole una palabra de esperanza, y hoy en día el Señor sigue dándonos esperanza de que nosotros, si caminamos conforme a su voluntad, si recordamos aquellas cosas poderosas que el Señor hizo con su pueblo, que también las puede hacer con nosotros. Si nos aferramos a Él, si le buscamos a Él, si le reconocemos, así como Él libertó a su pueblo cuando salía de Egipto, así también nos libertará. Así también, si de pronto estás atado, estás encarcelado, estás en estancamiento, Dios te puede libertar, Dios te puede librar. Amén. Dios te bendiga. Este ha sido el devocional de hoy, esperando que sea de mucha bendición. Dios les bendiga.